Familia evangelística y demás personas que verán este video, es nuestro deseo que la paz y el gozo de nuestro Dios esté llenando sus corazones. Esta tarde quiero que hablemos un poquito acerca de la vida del profeta Habacuc. Habacuc fue un profeta, valga la redundancia, que profetizó acerca de la invasión de Babilonia a Jerusalén. Hay algunos estudiosos que piensan que Habacuc fue parte del avivamiento que ocurrió en el reinado del rey Josías, pero que cuando escribió esta profecía, el pueblo de Judá se había descarriado nuevamente de los caminos de Dios. Entonces encontramos aquí a Habacuc haciéndole algunas preguntas a Dios. Y lo vamos a leer en Habacuc capítulo 1, versos 2 al 4, que dice: ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú no me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú no salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Entonces, en estas preguntas vemos a un profeta cansado de ver tanto pecado en su pueblo. Vemos a un profeta cansado de ver tanta violencia. Dice que él está cansado de ver tanta calamidad. Y este profeta le está diciendo al Señor: Señor, yo no entiendo por qué me haces ver tanto sufrimiento. Él está cansado de todo eso y él le hace esas preguntas a Dios. Entonces, si Habacuc vivió en el tiempo del avivamiento del rey Josías, yo me puedo imaginar a Habacuc diciéndole al Señor: Señor, yo he vivido en el tiempo de avivamiento. Señor, yo he estado en el tiempo en el que tu pueblo, cuando tu pueblo obedece tu ley, es bendecido. Yo he vivido ese tiempo. Y puedo imaginarme a Habacuc diciéndole a Dios: Dios, ¿por qué no haces algo para arreglar esta situación? Entonces podemos imaginarnos a Habacuc diciéndole a Dios: Dios, yo soy testigo de lo que tú puedes hacer, porque es que no lo estás haciendo. Y en el siguiente verso, en el verso 5 del capítulo 1 del libro de Habacuc, vemos a Dios dándole una respuesta a Habacuc. Y dice: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Entonces, en este verso Dios le está diciendo a Habacuc, tenga paciencia, porque yo estoy por hacer algo, porque yo estoy por actuar. Y en los versos 6 al 11 de este capítulo encontramos a Dios diciéndole a Habacuc la forma en la que él iba a arreglar el problema. Y Dios le está diciendo: yo estoy incitando, le dice, a una nación mala y muy poderosa para que tome control de ese pueblo. Y en los versos 12 al 17 encontramos a Habacuc preguntándole a Dios por qué es que va a actuar de esa manera. Y Habacuc le dice a Dios: Dios, ¿cómo es posible que de esa manera lo vas a arreglar? ¿Cómo es posible que vas a levantar a una nación peor que la de tu pueblo para arreglar el problema? Habacuc le dice: Dios, yo no entiendo. ¿Cómo es que de esa manera lo vas a arreglar? Y si Habacuc vivió en el tiempo del avivamiento del rey Josías, yo me puedo imaginar a Habacuc diciéndole a Dios: Dios, mire, es más fácil que el pueblo vuelva a encontrar la ley. Sería más fácil
como lo hizo en el tiempo del rey Josías. Sería más fácil que encuentren la ley, que la lean y que la obedezcan. Puedo imaginar a Habacuc diciéndole al Señor: ¿por qué tiene que pasar algo tan malo para que tu pueblo te busque y se arrepienta? Y escuche la actitud que toma Habacuc al hacerle esta segunda pregunta a Dios. Leamos Habacuc capítulo 2, verso 1 en la traducción de la Biblia de las Américas. Y dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Y este es el punto al cual quiero llegar. Es la actitud que toma Habacuc al hacerle estas preguntas a Dios. ¿Y cuál es la actitud que toma Habacuc? Es una actitud de esperar. Es una actitud de tener paciencia. Habacuc en este versículo está diciendo: bueno, yo me voy a quedar aquí y voy a esperar hasta el momento en el que Dios me responda. Miren cuántas veces nosotros hemos hecho preguntas a Dios y no nos hemos quedado a esperar la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho preguntas al Señor, pero con una actitud de que Él responda ya, que Él responda en nuestro tiempo y que lo haga a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud? Pero la actitud de Habacuc en este momento no era una actitud así, sino que era una actitud de: voy a esperar en el tiempo de Dios, cuando Él me quiera responder. Ahora, la actitud de esperar aquí de Habacuc no era una actitud de: ay, me voy a acostar aquí a esperar y no voy a hacer nada. No era tampoco una actitud así, sino que él dice: yo estaré en mi puesto de guardia, yo voy a estar vigilante. Era una actitud de estar despierto, de estar listo para cuando la respuesta de Dios llegara. Esa era la actitud que tenía Habacuc en cuanto a las preguntas que le estaba haciendo a Dios. Y él dice: yo voy a esperar. Decía una persona de apellido Meyer en cuanto a este punto sobre las preguntas de Habacuc. Esta persona decía: ¿qué tan seguido llegan las respuestas de Dios cuando nosotros ya no estamos? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que le preguntamos a Dios y cuando viene la respuesta, nosotros ya no estamos. ¿Por qué? Porque nos cansamos de esperar, porque perdemos la fe. Esta persona decía que no era suficiente con solamente levantar una oración a Dios. Esta persona decía: tienes que mirar a todas partes hasta que veas la bendición, hasta que recibas una respuesta de parte de Dios. Es muy importante quedarte y esperar y ser paciente en el tiempo de Dios. Otra actitud muy correcta que tuvo Habacuc fue que Habacuc quería que Dios lo corrigiera. Cuando leemos el verso 1 dice que él iba a quedarse a esperar la respuesta de Dios. Y luego él dice: ¿y qué he de responder cuando sea reprendido? Cuando sea reprendido. Esto quiere decir que Habacuc sabía que tenía un pensamiento incorrecto, que él tenía un pensamiento que necesitaba ser corregido. Habacuc en estas preguntas no le está preguntando a Dios de una forma que él quería que Dios le diera cuentas de lo que él iba a hacer. Las preguntas que hace Habacuc en este momento no son preguntas de cuestionar a Dios,
porque él dudaba de la forma en lo que Dios iba a hacer las cosas, sino que la actitud que toma Habacuc era que él no entendía y que él necesitaba ser corregido en su pensamiento. Una persona que hace comentarios de la Biblia escribió: las preguntas de Habacuc eran una invitación para decirle a Dios: Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás en lo correcto en todas las cosas que haces. Por favor, háblame y corrígeme. Esa era la actitud que tenía Habacuc. Él no entendía. Él quería saber para tener un pensamiento correcto. Y Habacuc estaba invitando a Dios y le estaba diciendo: por favor, ayúdeme. Por favor, hábleme. Por favor, corrígeme. Quiero tener un pensamiento correcto. Y al final vemos que Dios le responde a Habacuc. Y al final Habacuc queda satisfecho con la respuesta que Dios le da. Tanto así que al final del libro de Habacuc vemos que Habacuc levanta una alabanza, levanta un canto de alabanzas a Dios. Yo sé que muchos de nosotros estamos en un punto en el cual no entendemos lo que está pasando. Soy una de esas personas que no entiende muchas cosas de las que han sucedido. Y es muy válido preguntarle a Dios, pero debemos de hacerlo con la actitud correcta. Y lo más importante es esperar en la respuesta de Dios, así como lo hizo Habacuc. En esta tarde yo quiero animarte: no te canses, no te desanimes, no pierdas la fe, que la respuesta de Dios vendrá. Aunque nosotros pensamos que está demasiado tarde, Él siempre llega temprano. La respuesta de Dios siempre va a llegar en el tiempo y en el momento cuando nosotros quizás menos lo esperamos. Así que yo te animo, sigue adelante y espera en Dios, espera en su respuesta, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Que Dios te bendiga.